de esta mañana. Y el tema de esta mañana se titula Que tu fe no se quebrante ante la turbación. Oiga bien, que nuestra fe no se quebrante ante la turbación. Y este sermón está basado en la vida de un hombre, de un joven, oiga bien, que sabía quién era, que conocía su identidad, que conocía, oiga bien, que era siervo del Altísimo, como usted y yo debemos de conocer, que somos hijos de Dios, y que si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Él, morando y obrando y convenciéndonos de pecado todos los días, y que día a día va a crecer en nosotros de acuerdo a cómo esté mi relación y comunión con ¿quién? Con Dios. Entonces, oiga bien, la falta de fe se manifiesta en el cristiano cuando hay ausencia de la llenura, de la plenitud del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque no vamos a hablar de que si usted es salvo o no es salvo, sino que vamos a hablar de que aquello que confesamos que Jesús es nuestro Señor, oiga bien, tenemos una diferencia abismal con las personas naturales. Y esa diferencia, oiga bien, sobrenatural que usted y yo tenemos con respecto a la gente del mundo, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Y aquí vamos a ver la vida de un joven llamado Daniel y de 3 jóvenes que no se contaminaron. ¿Con qué? Con la comida del rey. Que propusieron en su corazón, oiga bien, no hacer lo que el edicto decía y decidieron confiar en ¿quién? En Dios. Entonces, oiga bien, van a llegar momentos difíciles a nuestra vida. Van a llegar momentos difíciles a su familia. Van a llegar problemas de enfermedad a su cuerpo. Pero usted y yo, oiga bien, debemos de tener esa fe sobrenatural, esa fe inquebrantable para confiar a plenitud ¿en quién? En Dios. Y estos jóvenes nos van a demostrar, oiga bien, en esta mañana, de que sí se puede. De que sí podemos ser fuertes. De que sí podemos permanecer. De que sí podemos, oiga bien, caminar de la mano de Dios en este mundo corrupto. En este mundo, oiga bien, que todo lo bueno lo quiere hacer malo. En este mundo que está confundiendo a la juventud, diciéndole que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Diciéndole a la juventud que lo que Dios ha creado es absurdo. Pero a través de la fe, oiga bien, no importa lo que venga a nuestra vida, a nuestra familia, Dios va a estar con nosotros. Que aunque le digan que su familia no va a funcionar, eso es lo que piensan ellos. Pero Dios, oiga bien, tiene otros planes acerca de nosotros y lo dice la Escritura. Pero por eso debemos de buscarle, debemos de adorarle y entregarnos a Él con todo nuestro ser. Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice la Escritura: En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Y aquí aparecemos nosotros, mire, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, guapos igual que usted a mí, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Espíritu de Dios, toma dominio y control de mi mente, de mi corazón. Que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para cada uno de nosotros. Que sepamos, Dios, que cuando a ti te servimos, que cuando a ti te adoramos, en medio de las turbaciones, de los problemas, nuestra fe permanecerá confiada en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Hace una descripción en el versículo número 4, oiga bien, que es la descripción que el mundo debería de tener de usted y de mí. Por quien que da, oiga bien, la descripción de cómo quiere los jóvenes, no es Dios. ¿Quién es? Es el mundo. Porque en teoría los hijos de Dios debemos de marcar la diferencia en esta sociedad. Usted como estudiante, oiga bien, y es hijo de Dios, y Dios le ha salvado, nuestros hijos no pueden ser mediocres, hermano. Nuestros hijos deben de superarse todos los días. Usted como joven, oiga bien, es un representante de Cristo en esa universidad. En la escuela, en el colegio, donde usted se desarrolle, usted es un ejemplo, usted es una lámpara encendida en ese lugar, oiga bien, que está habitado por las tinieblas. Entonces la descripción, oiga bien, que el rey hace es la siguiente: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, así como el pastor, bien bonito, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Oiga, e idóneos para estar en el palacio de rey. ¿Qué quería? Lo mejor de ¿quién? De Judá. Llega Nabucodonosor, toma la ciudad, y oiga bien, y todos los habitantes de Judá son llevados presos por Nabucodonosor. O sea, perdieron sus libertades, perdieron, oiga bien, su hábitat, y iban a pasar a ser ¿qué? Esclavos, a vivir lo que sus antepasados habían vivido. ¿A dónde? En Egipto. ¿Pero por qué, amada iglesia? Porque se dejaron seducir por los Baales y por los dioses paganos y contaminaron, oiga bien, su vida, su familia, se olvidaron de la ley, se olvidaron de los escritos, se olvidaron de los mandamientos y decidieron vivir su vida a su manera. Entonces, oiga bien, cuando nosotros decidimos vivir nuestra vida a nuestra manera, van a venir las pruebas, van a venir las dificultades, van a venir las adversidades, y al que menos vamos a buscar es ¿a quién? A Dios. Porque en la aflicción financiera me voy a ir a enredar más, a tomar un préstamo para pagar uno que ya había sacado de otro que tenía, que iba a consolidar con el que saqué como en la cuarta vez. ¿Por qué? Porque no le estoy pidiendo sabiduría a Dios. Porque en medio de ese problema financiero, oiga bien, no estoy tomando en cuenta a Dios, sino que sigo tomando en cuenta ¿a quién? Al mundo que me tiene preso de mis finanzas. Sigo tomando en cuenta al mundo, oiga bien, que me ha llevado al sufrimiento y al fracaso. Cuando debería de buscar ¿a quién? A Dios. ¿A quién? El que es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y de su plenitud. Pero seguimos confundidos. ¿Sabe por qué? Porque no habitamos en la presencia de Dios. Entonces veremos a través de este tema que como cristianos vamos a ser turbados de muchas maneras. Y solo los que permanezcamos en la presencia de Dios veremos la victoria. Un creyente puede ser consagrado a Dios y sin embargo no tener fe para apropiarse de las promesas de Dios. Porque aquí podemos haber muchos hijos de Dios, pero vivimos al estilo de Lázaro. ¿Sabes qué es vivir al estilo de Lázaro? Comer de las migajas que caen de la mesa del rey como mendigo. Pero oiga bien, Dios no nos ha llamado. Eso Dios lo dejó como un ejemplo, oiga bien, de que puedo ser salvo, pero vivir mediocremente. Pero Dios nos muestra a través de su palabra que nosotros no debemos de ser mediocres, que nosotros debemos ser cristianos, seguidores de Cristo, que nos dejemos iluminar y guiar. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, oiga bien, un creyente puede ser consagrado a Dios. Mire cuántos consagrados habemos en esta mañana acá en la iglesia hoy. Y consagrado es apartarse, es darse a Dios. Y en esta mañana usted y yo dispusimos en el corazón venir a la iglesia. Pero muchos estamos turbados. ¿O cuántos no tenemos aquí una petición especial y le estamos pidiendo a Dios porque obra en ella?
ya sea por su vida, por sus hijos, por su matrimonio, por sus padres, por sus abuelos, pero hay una petición. Y esa petición, oiga bien, nos tiene quebrantados, nos tiene tribulados, y oiga bien, y nos ha hecho caer ¿en qué? En necesidad. Entonces, oiga bien, van a venir a nuestra vida turbaciones, van a venir a querer turbar nuestra fe, van a querer influenciar negativamente nuestra fe, y nos van a querer llevar, oiga bien, a que confiemos en el mundo, en los amigos. ¿Usted confía en sus amigos? No confíe en sus amigos. Yo le digo a Aarón, al colegio no vas a ser amigos. No andes diciendo que todos son tus amigos. Al colegio vas a ser compañeros de colegio. Compañeros de universidad. Para que sea tu amigo, debes de conocerle. ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? Porque si no respeta a sus padres, ese no puede ser tu amigo. Porque si es bolígrafo, no puede ser tu amigo. Porque si es fumanchú, no puede ser tu amigo. ¿Por qué? Porque te va a contaminar. Entonces, ahí tenés compañeros del colegio de grado con los que te vas a llevar bien. Y vas a ser un buen estudiante. Entonces, oiga bien, van a llegar personas que van a querer turbar su fe. Los ruidosos, los que le van a decir, mira, hoy que sos creyente, veo que vivís más acabado. Y usted dígale, ¿y a vos qué te interesa? Pues, claro, usted le va a decir con la otra palabra, va. Pero entonces vamos a ser turbados, y la palabra turbar es alterar o interrumpir la continuidad de una acción o estado. Es la figura de alterar el ánimo de alguien, de modo que no acierte a hablar ni a proseguir en su tarea. Entonces, oiga bien, usted y yo vamos a ser turbados, número uno, por el diablo. ¿A través de quién? A través de sus secuaces. ¿Y quiénes son sus secuaces? Las personas que están alrededor de ellos. Oiga bien, cristianos y no cristianos. Porque hay muchos cristianos que se ponen a servicio del diablo. Y hay personas, oiga bien, que el diablo las usa para que lleguen y le digan, hey, te invito a cenar hoy. Pero ahora es día de culto. Ahora es noche de oración y estudio bíblico. Ahora es noche de familias en victoria. Ahora es domingo de servicio dominical, y va a llegar alguien y le va a decir, mira, te invito a cenar el martes. Ese es un instrumento del diablo. ¿Sabe por qué? Porque su familia está necesitada. Y usted viene y le dice, ¿y por qué no vamos el miércoles? Porque el miércoles no tengo culto. ¿Y qué le va a decir a esa persona? Ya vas vos con tus cultos. Si aquel va a ir y aquel es cristiano, entonces ¿qué van a turbar su fe? Si ni el pastor llega el martes al culto, van a turbar su fe. Pero su familia tiene necesidad. Pero sus hijos están pasando por un proceso difícil. Pero sus finanzas están quebradas. Pero hay momentos de aflicción en su vida. Claro, el diablo, ¿qué está haciendo? Está trabajando, hermano. Y está trabajando ¿cómo? Fino, finito, bien sutilmente. De repente el hermano ya no llegó martes, no vino el jueves, no vino el domingo, se repitió la semana, y la semana se sigue repitiendo, oiga bien, y empiezan a armar el círculo. Y de repente en su mente dice, no tengo necesidad de Dios, porque lo que ha llegado ahorita, hermano, no es nada, pues. Y oiga bien, y en medio de esa turbación van a haber barreras. Son obstáculos o cerca de mediana altura que sirve para impedir el paso o delimitar un terreno. Y entonces van a empezar a aparecer esos obstáculos. Se le enfermó el niño. Como usted ya se alejó de la presencia de Dios,
entonces le empiezan a poner un turno extra en su trabajo. Salía a las 5, hoy va a salir a las 8. Por descuidar ¿el qué? Mi vida espiritual. Si es que mire, si es que el venir a un culto entre semana, venir a mi estudio bíblico y venir domingo, ¿quién es el beneficiado? ¿Dios o usted? Somos nosotros, hermano. Y el impío que dice, ¿y a este por qué nunca le dan turno? Pues, ¿sabe por qué? Porque es un hijo de Dios. Pero empieza a alejarse, va a empezar a ser turbado, va a empezar a aparecer la barrera y nos va a alejar de la presencia de Dios. Entonces, oiga bien, Daniel nunca se alejó de Dios. Porque en una parte de Daniel dice que Daniel siempre abría la ventana que daba a Jerusalén y ¿qué hacía? Orar. Y no es que él abriera la ventana a Jerusalén, era la acción de ¿qué? De doblar su rodilla y darle la gloria a Dios. Entonces Daniel, oiga bien, del capítulo 1, del versículo del 1 al 20, se muestra, oiga bien, que Daniel tenía una fe inquebrantable. Y una fe inquebrantable, oiga bien, es aquella que nos ayuda y que nos mueve, oiga bien, a no desmayar. Su confianza en el Señor lo sostuvo cuando fue sacado de su patria, hecho cautivo y enviado a un país extranjero. Esa fe lo fortaleció cuando sirvió a 4 reyes diferentes y enfrentó muchos problemas. Es por eso, oiga bien, que aquí su servidor siempre le dice, hermano, lea su Biblia. Instrúyase en el conocimiento. No salga de su casita sin orar. Encomiende a Jehová todos sus caminos y ya verá cómo Él va a obrar de una gran manera. Pero oiga bien, debo de tomar posesión de lo que Él me ha dado. Y lo que me ha dado es la palabra de Dios. 66 libros, oiga bien, que hablarán a mi vida, donde conoceré al Creador de todas las cosas, donde conoceré ese pacto que Dios hizo con el hombre de enviar a su Hijo para que muriera por todos aquellos que habitamos este mundo y que a través de Él hay salvación. Entonces es necesario que como cristianos leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios, instruyámonos en el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando venga la turbación, cuando vengan las barreras, cuando vengan las aflicciones de espíritu, cuando vengan, oiga bien, las pruebas que le llegaron a Daniel a su vida, usted va a estar fortalecido y confiando en el Señor. Su confianza en el Señor lo sostuvo. Espérame, está duplicada. Aquí vamos. Mientras estuvo cautivo, sus palabras y sus acciones demostraban que conocía las Sagradas Escrituras, en ese entonces la ley, y que quería obedecer a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que leemos la palabra, pero ¿qué no hacemos? Obedecerla. Porque el día que obedezcamos la palabra de Dios, nos va a ir mejor de cómo nos va hoy. Vamos a tener una mejor familia. Vamos a tener un mejor matrimonio. Porque ¿quién no necesita la ayuda de Dios en el matrimonio? Todos necesitamos la ayuda de Dios. Ustedes como jóvenes necesitan la ayuda de Dios en su vida. No crea que ya conquistaron al mundo. Ese son los pinky cerebros que todos los días salían a conquistar el mundo. Pero usted y yo, oiga bien, debemos de someternos a Dios y a su Espíritu Santo. Entonces, mientras estuvo cautivo, no negó su fe. Mientras estuvo en aprieto, siguió confiando en Dios. Y aunque estaba preso, oiga bien, bajo el rey Nabucodonosor, él sabía que en que le iba a dar la libertad era Dios. Cuando le sirvieron una comida que había sido sacrificada a los ídolos, se arriesgó mucho al pedir que le dieran otro alimento. Dios hizo que se ganara la buena voluntad
del oficial del ejército. Nos llevan a nosotros presos, nos llevan y le ponen una gran platada de hamburguesas y pollo frito. ¿Ah? ¿Qué haríamos? ¿Ah? A mi hijo lo tráigame apio, brócoli, una papa salcochada. No, le entraríamos, va. Pero él decidió no comer de los alimentos del reino de Nabucodonosor. Y oiga bien, y a pesar que este rey era malo, pero no era como su hijo. Porque el rey el hijo de este rey se llamaba Belsasar. Y este fue más chiflado, porque el otro terminó como buey comiendo pasto. Pero Belsasar, oiga bien, tomó los utensilios del tabernáculo y se puso, discúlpeme la expresión, se puso a pichinga. ¿Ah? Con las copas, con los utensilios. ¿Y sabe qué vino a Belsasar? La ira de Dios. Entonces, volviendo al tema, nuestra fe no puede ser quebrantada por este mundo. Y si usted es un hijo de Dios, las pruebas van a llegar. Pero dice que Él ya tiene preparada la salida para su vida y para la mía. Y no le llamemos prueba o proceso a las consecuencias de mi pecado que estoy pagando hoy. Esa no es prueba ni es proceso, hermano. La prueba es cuando Dios quiere generar en mí, oiga bien, un peldaño más de fe en mi vida. Que le estén llegando los de cobranzas y las cartitas. Mire, ya le hablamos una vez, 2 veces. Esa no es prueba. Esa es aflicción de espíritu porque no tengo cómo pagar por mis malas decisiones. Entonces, vemos cómo estos jóvenes, oiga bien, pusieron su fe, su confianza en Dios a pesar de lo que iban a atravesar. Vamos a Daniel, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Y dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres: Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, oiga bien, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, oiga bien, vemos a 4 jóvenes, oiga bien, que sabía quiénes eran. La pregunta es, ¿usted sabe quién es? ¿Usted sabe cuál es su identidad? ¿Usted sabe que ya no pertenecemos a este mundo? ¿Usted sabe que tiene un papá espiritual que es Dios? ¿Usted sabe, oiga bien, que su mansión está en los cielos? Y que la palabra dice que debemos de buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Porque las de abajo van a venir por añadidura. Pero yo tengo que buscar lo del reino, lo que no se arruina, lo que permanece hasta la eternidad. Entonces, oiga bien, estos jóvenes sabían quiénes eran. Hijos del Dios Altísimo. Usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. ¿Lo creemos? ¿Y por qué nos turbamos? ¿Y por qué nos dejamos poner barreras en nuestro crecimiento espiritual? ¿Y por qué me tiene lleno de temor la enfermedad, la aflicción de espíritu? Oiga bien, ¿y por qué le tiene miedo a sus hijos? Porque hay padres que le tienen miedo a sus hijos. No les dicen nada. Ya le ganaron la moral. Mientras estén en su casa, ¿quién es el que manda? Usted como padre es el que manda.
Y si tiene menos de 18 años, dele. Y si ya tiene duda y no le gusta, que se vaya a alquilar un cuarto o a vivir debajo de un puente. Pero la autoridad en su casa es usted, como madre, como padre o como padres solteros. Pero sus hijos no pueden mandar en casa. Como decía mi papá, reviénteles el, ya sabe qué, el océano. Entonces, estos jóvenes mantenían su integridad, que a muchos cristianos nos cuesta. Y nos cuesta, oiga bien, porque siempre tenemos puesta nuestra visión en las cosas materiales. Entonces, usted tiene una aflicción financiera y en vez de pedirle al que todo lo tiene, le vamos a pedir al mundo. ¿Por qué no dejo de hacer, oiga bien, irle a pedir al mundo y por qué no le pido a él? ¿Por qué no salgo de mi comodidad cristiana? A veces me es más fácil ir a un banco, oiga bien, que mejor levantarme todos los días a las 4 de la mañana a hablar con él. Y no va, oiga bien, y no digamos si usted va a ir al banco agrícola. Para ir al banco agrícola usted debe de pedir un día de vacación de su trabajo para ir a ese banco. Porque usted llega a las 10 y sale a las 3 de la tarde. Y no dan almuerzo. Ni receso también. Ni agua. Gracias a Dios que hoy ponen sillas. Pero ¿y por qué no mejor me levanto a las 4 de la mañana, doblo mis rodillas delante de Dios y le digo, Señor, socórreme? Y le dice, Señor, yo sé que lo que estoy viviendo en mi vida personal y que he arrastrado a mi familia es porque me he alejado de ti y no te he consultado en nada y ahora estoy pasando por esta aflicción financiera. Pero va que es más fácil ir al banco a que me digan que no. Y usted sale de ese banco bien enojado porque perdió un día y no le dieron nada ni solución. Pero doblando mis rodillas delante de Dios no perdí el tiempo. Porque aunque no me lo dé todavía, me va a dar paz en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque no está perdiendo su identidad, hermano. Y es lo que estos jóvenes hicieron. ¿Usted cree que para estos jóvenes era fácil ser llevados de sus tierras a tierra extraña? Si los llevaban secuestrados, pues. Es como que hoy al salir de aquí lo metan a una camioneta, usted, toda su familia, y se lo lleven. Y que se lo lleven a una tierra extraña. ¿Cómo se sentiría usted ahí? Con aflicción de espíritu. Y que solo me le van a dar hierbas de comer. ¿Ah? ¿Cómo nos sintiéramos? Tristes, acongojados. Pero estos jóvenes, a pesar de lo que estaban viviendo, oiga bien, no perdieron de quién eran hijos. Y sabía que Dios les iba a libertar. Y los murmuradores se levantaban alrededor de ellos. Tanto es así que llegó uno y le dijo al rey, mira, ahí hay unos jóvenes que se la pican de creyentes, pues. Y que solo andan con ínfulas, que son sabios, que son aquí entendidos y que los han escogido en medio de todos los príncipes. Pero no quieren postrarse ante tu monumento. Entonces, rey, ¿y por qué no haces un edicto para que el que no lo haga, chumbolún, le volemos la cabeza? Y leen el edicto. ¿Va? El rey Nabucodonosor ha afirmado que todo aquel que no se postre y le adore y le exalte, será decapitado. ¿Y qué hicieron Daniel y sus amigos? Ponerse a llorar. Irse a esconder. Ni modo. Vamos a tener que adorar a Nabucodonosor. ¿Sabe qué hicieron? Se fueron, se encerraron y le clamaron a Dios.
Y después a los jóvenes los metieron ¿a dónde? En el horno de fuego. ¿Y a Daniel a dónde? En el foso de los leones. Y dicen que el rey vio, y no vio a 3, ¿a cuántos vio? A 4. ¿Y qué dijo el rey? Métanle más leña, que se quemen esos ingratos. Y cuando salieron, ¿qué dijo el rey? Veo que al Dios al cual ustedes sirven, Él les salvó. Ahora la pregunta es, ¿y por qué nosotros no podemos decir eso? ¿Y por qué seguimos confiando en el hombre? Si la palabra dice, maldito aquel que confía en el hombre. Nuestra confianza debe de estar puesta ¿en quién? En Dios, amada iglesia. Por eso en medio de la prueba, oiga bien, no se quebrante nuestra fe. No se turbe nuestra fe. Sigamos confiando y creyendo en las promesas de Dios porque Él tiene la salida. Daniel confiaba también en que Dios haría lo que había prometido. Cada vez que Daniel tomaba una postura piadosa, estaba demostrando su confianza en el Padre Celestial. Y también sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, sabían, oiga bien, de quién eran hijos. Mire, y no hay mejor que evitar con hermanos que irradien ¿qué? Que irradien fe. A veces usted va en el bus y empieza a platicar con alguien y le dice que es creyente, pero lo primero que hace es cantar la canción de lamento boliviano. Y empieza a lamentarse del gobierno, empieza a lamentarse de la situación económica. Sí, es verdad que esto está mal, que no está bien. Pero nuestra confianza no está en ellos, hermano. Mi confianza no está en el presi. No está en esos 54 diputados más los otros 4 que aún por gusto. No. Mi confianza está en Dios. Y Dios suplirá mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Como ciudadanos debemos de orar y respetarles, oiga bien, pero no venerarlos. No darle la gloria que Dios se merece. Y si ese hombre está ahí es porque Dios lo ha permitido, pues. Gracias. La gente, no, eso es ser idólatra. Está bueno los del mundo, pero los creyentes no debemos, oiga bien, darle el honor y la gloria a Él. A Dios hay que dársela. Como Daniel, nosotros también debemos invertir nuestra vida aprendiendo y haciéndolo lo que agrada a Dios. ¿Y qué le agrada a Dios? Que le busquemos, hermano. Que le sigamos, que nos entregamos a Él. Que muramos a ese mundo y dediquemos, oiga bien, nuestra vida a plenitud a Dios. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando yo tome esto, no me voy a contaminar. En medio de la prueba, hermano, aguante, soporte. El que lo va a sacar es Dios. No son sus planes. El proverbio dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Entonces, yo debo de prepararme todos los días. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, yo debo de prepararme ¿dónde? En la palabra de Dios. Para que cuando vengan los problemas y las adversidades, mi fe no se quebrante, sino que esté fortalecida. Oiga bien, entonces, como el caballo se alista para el día de la batalla, discúlpeme que le diga caballo, pero ¿quién va a dar la victoria? Jehová. Pero levantándome todos los días tarde y me agarró la tarde y no pude orar, ¿usted cree que va a orar así el Señor? No. ¿Usted cree que si dejo de leer la Biblia, de orar y de congregarme, Dios va a obrar? No, hermano.
Por eso estos jóvenes, oiga bien, no perdieron su fe. Por eso estos jóvenes nos dan una clase extraordinaria de fe, que no importando que estuvieron al filo de la muerte, oiga bien, no pusieron su fe en el hombre. Por mucho tiempo le he dicho, ¿qué pasaría si apareciera ahí algún encapuchado y dijera, les voy a dar 3 minutos para aquellos que nieguen a Jesús, que se vayan, y los que no, los voy a matar? Me los pasaría llevando yo hasta allá, ¿verdad? O se quedara sentado ahí en la silla. Buena pregunta, va. Y empezamos a cantar, va. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, ya me voy, pastor. O se quedaría ahí. Y pasar aquí con la ametralladora uno. No se muevan, hermanitos. Y el que se mueve, que niegue a Jesús, y va a quedar. ¿Cuántos empezaríamos a decir, yo lo niego, yo lo niego? Y le diría el esposo a la señora, ella no lo quiere negar, ella no lo quiere. Para que se la lleve, va. Para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En nuestra vida espiritual hay actitudes en nosotros que turban nuestra fe. Que estos jóvenes no las tenían. El orgullo, la arrogancia y la autosuficiencia. Eso no nos deja confiar en Dios. Porque le voy a decir algo, a veces sabemos muchos cristianos que estamos en medio de la prueba, pero somos orgullosos. Y seguimos creyendo que nosotros vamos a solventar el problema. No, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a seguir hundiendo. Somos tan arrogantes que a veces le dicen, ¿ya comió? ¿Y qué dice usted? Sí, ya comí por dentro. Y le dice la señora, mire, se le ha activado el vibrador del celular. No, el estómago, le dice. La autosuficiencia, no necesitamos ayuda de nadie. No, yo voy a solventar el problema. Ya llevas 2 años y no lo has solventado. No, hermano, estos jóvenes se guardaron para Dios, sabiendo que Él les iba a dar la victoria. En esta mañana quiero invitarlo a que ya no se turbe su corazón, a que ya no viva en aflicción, que simplemente nos depositemos en Dios, que confiemos en Él, porque Él nos dará la victoria. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por este mensaje. Jóvenes intachables, irreprensibles, de buen conocimiento, amadores de ti, de real sacerdocio, de linaje santo, Señor, que pasaron por la prueba, que pasaron por la adversidad, que pasaron por la aflicción, que fueron desterrados, oh Dios, hacia una tierra que desconocían, pero tú los pusiste en palacio del rey. Y se levantaron muchos murmuradores, quisieron crear barreras delante de ellos, pero su fe no se quebrantó. Pero su corazón y su mente no perdieron su identidad. No se contaminaron con la mesa del rey, sino que siempre su confianza estuvo en ti. No descuidaron, Señor, su oración. Siempre tuvieron ese momento de clamor hacia ti. Cuando estaban al filo de la muerte, decidieron confiar en ti. Y esos jóvenes fueron levantados, restaurados,
guardados, protegidos por tu poder. Y nos confesamos pecadores en esta mañana, porque muchas veces la duda gobierna, embarga nuestra mente y nuestro corazón, y nos hace dudar de quién eres tú. Y por eso vamos al mundo a buscar la ayuda que tú ya nos diste en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Dios, a seguirte, a no desmayar, a adorarte día y noche. Como dice la Escritura, al amanecer y a la puesta del sol, estos jóvenes te buscaban en oración y ruego. Y su fe no se vio turbada en medio de la adversidad. Ayúdanos, Dios, no a ser como estos jóvenes, sino a ser como Jesús, buscando al Padre en todo momento y en todo lugar. Señor, gracias por esta palabra. Ahora oramos por aquellos que están acá en la iglesia o nos ven a través de esta transmisión. Si usted aún no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, hoy quiero invitarle a que venga a los pies de Cristo, a que hoy pueda rendirle su vida al Señor, que pueda reconocer que está necesitado de Dios y que el único que le puede ayudar, cambiar y transformar es Jesús. Solo tiene que hacer dos cosas: arrepentirse de sus pecados y tener fe para creer que hoy Jesús entrará a su corazón y le dará vida eterna. Si quiere hacerlo, puede hacer a través de esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de mis pecados y abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y ahora estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por haber salvado mi alma hoy. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Oramos al Padre para que hoy su nombre haya sido inscrito en el libro de la vida y como garantía de Dios, el Espíritu Santo de Dios more y selle su vida y que lo lleve a un arrepentimiento genuino. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. No se me vaya a ir. Bueno, Mía, vení para acá.